atrás para que no les dé la espalda. Bienvenidos otra vez, muchas gracias por estar aquí, ¿verdad? Esta lucha es una lucha de todos. Creo que escuché ayer a alguien decir, no estamos aquí solamente para apoyar, sino que porque esta es nuestra lucha también, ¿verdad? Y estamos aquí unidos todos juntos porque necesitamos ganar juntos. Un poco más, ¿verdad? Arpaio es culpable, ahorita está una corte federal. Nosotros sabemos que es criminal de muchas cosas, ¿verdad? De la separación de nuestras familias, del miedo que ha causado en nuestras familias, en los niños, en nuestras mamás. Es culpable de perfil racial, es culpable de tratar a la gente inhumanamente, y bueno, la lista sigue. So I just want to say thank you everyone for being here. This is a fight for all of us and a fight that we all need to win. I think I heard it yesterday that it was someone who mentioned that they're not here just to support, but that this is actually their fight as well, because this has been happening and has had repercussions all throughout the country. And we know that Arpaio is guilty of many things. He's guilty of racial profiling, of separating our families, of creating fear in our communities, and the route keeps going on. But what happened is that, recently, is that we had been dealing with this for 24 years. I've been alive for 25. All my life, that's all I've known is this guy, and all my life I've known is that I should be afraid. ¿Verdad? Llevo acá viviendo 25 años, o iba 25 años, este güey, ¿verdad? Ha estado aquí 24 de esos. Todo lo que yo conozco es vivir en miedo por todo lo que ha causado en nuestras familias. Este año tenemos una oportunidad grandísima de mandar un mensaje y hacer historia juntos y sacarlo de oficina y terminar su reinado que ha tenido ahí de 24 años de miedo, pero también para parar a lo que viene, ¿verdad? Trump. Él es un mini Trump. Todo lo que Trump habla, todo lo que él dice que va a hacer y quiere hacer, Arpaio ya lo ha estado haciendo por varios años. This is an opportunity, a historic moment to send a huge message, but also to make history. This is Arpaio's our mini Trump. Everything that Trump has been saying that he will do and is going to do, this one's been doing it already for years. And so that is what the opportunity is right now. And so I would keep looking at that, right? 2 haters, 1 vote. Right? Viendo eso, ¿verdad? What's haters? Yo 2 güeyes, un voto, dice Marisa. ¿Verdad? Y es la oportunidad que tenemos ahorita que estamos hablando con gente, que es el mensaje que se está dando. La campaña de bAZta Arpaio es una campaña que ha incluido varias tácticas. Usualmente cuando vamos a hacer una campaña dices, ok, vamos a tocar puertas, hablar con votantes, sacar el voto. Pero lo que hemos agregado es cómo también incluir las acciones, ¿verdad? Porque el hecho de que Arpaio esté ahorita en este momento más débil que nunca ha sido por años de acciones, de protestas, que nosotros como comunidad sacamos a la luz todo el racismo y todo el odio que es Arpaio. Y por eso ahora él está enfrentando todo lo que está enfrentando, está en las cortes, está más débil que nunca. Y en ese mismo tiempo nosotros como comunidad nos hicimos más fuertes que nunca. Somos más fuertes, estamos más unidos y el miedo ya lo hemos perdido. Right? And so this bAZta Arpaio campaign, what this means is, it uses 2 different tactics and ways of doing electoral work. Usually electoral work, you say, okay, let's get out the vote, let's knock on doors, let's talk to voters, let's register them, and let's get people to vote. What we decided, what we did in this campaign is infuse also actions and advocacy. And how do we make it more than just knocking on someone's door, but really continue to engage? Because the only reason Arpaio is so weak right now, that he is facing criminal contempt and that he is, lowest post ever. The only reason that has happened is because of the years of advocacy, the years of rallies, of protests, and us as community exposing all that he has done and all that he is. And at the same time, our community has grown strong. Stronger than ever. We've united, we're together, and we started to lose that fear. And so that's what we have right now. Someone that is weak, at the weakest point he's ever been, and a community that is strong and beautiful, stronger than ever.
Entonces lo que tenemos, un hombre que está en su punto más débil en estos 24 años y una comunidad que es fuerte y más fuerte que nunca. Y con estas ambas tácticas hemos creado esta campaña, ¿verdad? Estamos tocando puertas, pero antes de tocar puertas estamos haciendo protestas como Discount Tire, ¿verdad? Que apoyó y dio muchísimo dinero a Arpaio. Vamos a los Discount Tires, le decimos a la gente que no compra ahí, que no les demos nuestro dinero al Discount Tire. ¿Verdad? Hacemos ese mensaje público, pero a la misma vez, después de esto, agarramos esta misma energía y nos vamos a tocar puertas para sacar el voto. So, like, for example, Discount Tire, right? The owner of Discount Tire is the richest man in Arizona, and he gave a lot of money to Arpaio. So we wanted to expose that. We went to Discount Tires, right? We're telling people not to shop there, not to spend our money there. We're rallying, we're making making a statement. And then we use all that energy and go talk to voters, go knock doors and get out the vote. So that's how we've been fusing these two things together. In 2012, Arpaio was up for election, and he lost by 80,000 votes. That was a three-way race, right? And so his opponent that was the closest to him lost by 80,000 votes. En el 2012, Arpaio tuvo una elección donde perdió por 80,000 votos. Su oponente más cerca, ese era los votos, 80,000 votos menos. Este año, en los últimos meses, una coalición que se llama One Arizona, donde nosotros como organizaciones somos parte también, este año solo registraron a 150,000 votantes nuevos. This year alone, thinking about it, he lost by 80,000 votes. This year alone, just a few weeks ago, and in the last few months, a coalition of organizations, One Arizona, that we're all part of, registered 150,000 new voters. He lost by 80, we've registered 150. Perdió por 80 y hemos registrado 150,000 personas nuevas. Personas que están votando, que se registraron, la mayoría de ellos se registraron para votar contra el odio este año, que se hicieron ciudadanos para votar contra Trump. So, esa es la nuevo grupo de votantes que tenemos, right? 150,000 new voters that registered to vote against hate this year, that became citizens to vote against hate, against Trump. Mm-hmm. So that's a group of new voters that had never existed before. Y esa es la oportunidad que es esta campaña, viendo que tenemos, perdimos por 80,000 votos hace 4 años, ahorita tenemos 150,000 nuevos votantes, tenemos más votantes que no votaron en el 2012 porque no pudieron, pero el hecho que se estén registrados no significa que van a votar, ¿verdad? The fact that they are registered to vote does not mean that they are going to vote. Muchos también, ¿por qué? Porque aquí en el estado de Arizona, ¿verdad? Arizona es el estado muy bonito, pero también no quieren que votemos. So, ¿qué han hecho en el pasado? Los votantes que son latinos, que hablan español, les han mandado una boleta que dice que la elección es el día después del último día de votar. Right? Here they don't want us to vote. So what has happened as well? Spanish voters, Latino voters who get their ballot and their information in Spanish has told them that their voting day is the Wednesday after election day. Whoa. That's yes, that's happened. Our districts, our Latino districts, this election just a few months ago, they closed down a lot of our polling locations where in the Latino and black and brown districts, our polling locations, our lines were up to 5 hours long for someone to vote. A few of us were there at 1 a.m. trying to keep people to stay there, right, giving them snacks and food to not leave, because they cut down our polling locations in these communities specifically. So también que ha pasado es que el día de elección, hace unos meses apenas, cortaron muchísimas de las urnas donde en los distritos latinos y distritos donde hay más comunidad de color,
lo que nos hicieron esperar 5 horas para votar. Estábamos algunos de nosotros hasta la 1 de la mañana, asegurando que la gente no se vaya, ¿verdad? Dándoles comida o agua. Pero mucha gente se quedó 5 horas esperando para votar. That was for the primaries this year. Right? So we have all of these barriers that are coming and that have been happening, right? And so for us, it is important that we talk to voters and make sure that they want to go out there, that they're not discouraged. So nosotros queremos hablar con los votantes, asegurarnos que su voto cuente, asegurarnos que su voto entre y que ellos no darles esta historia porque ellos dicen, no, bueno, pues no tengo 5 horas para esperar a votar. Y es lo que estamos haciendo hoy es yendo, o mañana, vamos a ir a hablar con los votantes para que voten por correo. Esta campaña se hizo en 3 fases. La primera fase era de registrar a votantes que votaran por correo. ¿Alguien sabe qué es votar por correo? You want to know what voting by mail means? Okay, right. So the first phase was getting people to register to vote by mail. So muchos de nuestros votantes latinos es gente que nunca ha votado o gente que no ha votado en varios años. Estamos hablando con 180,000 personas. Son latinos que nunca nadie va a hablar con ellos. Cuando ustedes vayan a tocar puertas este fin de semana, les aseguro que va a ser la primera vez que alguien ha ido a tocar su puerta, al menos de que haya sido nosotros, hace una semana o cualquier tiempo. Nunca nadie va a hablar con nuestra comunidad porque no piensa que valemos la pena, no piensa que valemos la inversión de ir a hablar con estos votantes. The people you're going to go talk to this weekend are people who never had their door knocked, unless it was from us, right, a few weeks ago, that we were at their homes. They're communities that, when campaigns look at them, think that they were not worth the investment, were not worth the time to go and ask us for our vote. So you were probably the first one that has ever gone and talked to someone, or has even attempted to knock the door. The first phase of this campaign was getting people to register to vote by mail. So we spent the first few weeks doing just that. La primera fase fue asegurarnos que gente estuviera registrada para votar por correo. Hicimos eso por algunas semanas. Phase 2 is getting those people who registered to vote by mail now to fill out their ballots and turn them in. La segunda fase, que es donde estamos ahorita, es ahora ir con esos votantes que se registraron para votar por correo y asegurarnos de que llenen su boleta y la entreguen. So that's where we are today, phase 2. So all the voters you will be talking to are people who have their ballots in their hand or in their house. Entonces, este fin de semana los votantes con los que van a ir a hablar son personas que tienen su boleta en su casa. So mañana que hablen con ellos, les van a poder decir que llenen su boleta en ese momento y que la entreguen al correo. So tomorrow when you're talking to them, you will have the opportunity to ask them to fill out the ballot right then and there and to turn it in. So that's where we are today. That's this next few weeks. Phase 3 will start November 1st. So phase 3 is where these are voters that if they hadn't voted by November 1st, a lot of our voters have probably lost their ballots, have probably thrown away their ballots, probably, did it wrong, and nowadays it doesn't work. So phase 3 is going to voters who either have lost it or whatever, don't have it, or who want to vote at the ballots, and making a plan with them to get them to the polls on November 8th. So la tercera fase que empieza noviembre 1º es toda la gente que perdió su boleta, porque muchos van a perder su boleta, muchos la tiraron a la basura, no sabían qué era y la tiraron, otros que no supieron cómo llenarla y se equivocaron. So, todos esos votantes en noviembre 1º vamos a ir a hablar con ellos para hacer un plan con ellos y decirles, decidas ir a votar noviembre 8